Muy buenos días, discípulos. Sean bienvenidos nuevamente al canal @discípulos de Dios. Qué bendición poder compartir esta lectura con cada uno de todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera parte de la historia de la vida del rey David. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a encontrar la lectura. La encontramos en el capítulo 18, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 30. Aquí vamos a hablar sobre la envidia y también la envidia del rey Saúl hacia David y también sobre el matrimonio de David. Así que no se vayan, quédense donde están, pónganse cómodos, porque ahorita vamos a empezar. Así que mis hermanos, ya estamos listos. Acomódense, no se me vayan. Dice: cuando David acabó de hablar a Saúl, Jonatán se adhirió profundamente a David y llegó a amarle como a sí mismo. Lo retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Jonatán hizo alianza con David. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y su vestido y su espada, su arco y su cinturón. David triunfaba en todas las campañas que Saúl le encomendaba y el rey lo puso al frente de soldados profesionales. David se hizo querer en toda la gente, incluso de los funcionarios de David. A su regreso, cuando volvió David de matar a filisteos, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl, entonando cantos de alegría y danzando al son de adufes y triángulos. Las mujeres danzando cantaban a coro: Saúl mató a sus millares y David a sus miriadas. A Saúl le disgustó este hecho y se irritó sobremanera, pues decía: dan miriadas a David y a mí millares. Solo le falta ser rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y andaba delirando por la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y pensó: voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Saúl temía a David porque Yahvé estaba con David y en cambio se había apartado de él. Así que Saúl lo alejó de su lado, nombrándolo jefe de 1000 guerreros, y entraba y salía a la cabeza de las tropas. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Saúl, al ver que acumulaba éxito tras éxito, llegaba a temerle. Todo Israel iba al frente de ellos. Dijo Saúl a David: voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab. Basta que me seas valeroso y dirijas las batallas de Yahvé. Saúl se había dicho: es mejor que no muera por mi mano, sino a manos de los filisteos. Respondió David a Saúl: ¿quién soy yo y qué significan mi vida y la familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, a David, fue entregada a Adriel de Mejola. Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando Saúl se enteró le agradó la noticia. Saúl pensó: se la entregaré, pero será para él un lazo, pues se abatirá sobre él el poder de los filisteos. Saúl pues dijo 2 veces a David: he decidido que seas mi yerno. Ordenó Saúl a sus servidores: insinuad a David. Mira, el rey te estima y también todos sus funcionarios.
Así que acepta ser su yerno, así que acepta ser el yerno del rey. Los funcionarios de Saúl transmitieron estas palabras a David, que replicó: ¿Os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Los funcionarios comunicaron a Saúl la respuesta que había dado David. Saúl les ordenó: decida David que el rey no quiere dote, sino 100 prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey. Con esta medida tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos. Los funcionarios comunicaron a David las palabras del rey y la condición para llegar a ser yerno del rey. Le pareció bien a David. Aún no se había cumplido el plazo cuando David se preparó y partió con sus hombres. Mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios, que entregó cumplidamente al rey para ser su yerno. Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Saúl cogió miedo, pues sabía que Yahvé estaba con David y que su hija le amaba. El temor de Saúl fue en aumento y siempre se manifestaba hostil a David. Cuando los jefes de los filisteos hacían incursiones, David obtenía más éxito que los demás militares de Saúl. Su nombre se hizo muy famoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que, mis hermanos, aquí tenemos la lectura de la tercera parte de la historia de la vida de David. Aquí podemos ver y escuchamos la palabra que cuando David acabó de hablar a Saúl, Jonatán se adhirió profundamente a David y llegó a amarle. Jonatán lo amaba como un hermano. Él siempre lo cuidaba desde pequeño, desde que era un muchacho, siempre lo cuidaba. Fue él quien enseñó a luchar con espada y también a ser un gran guerrero. Fue Jonatán, el hijo del rey. Y aquí dice que él llegó a amarle como un hermano. Así como nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros con el prójimo. Así Jonatán amaba a David como un hermano. Dice que se quitó el manto, se quitó el vestido, dice, su espada y su arco, y se lo dio a David. Y después vamos a escuchar que dice: a su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel del rey Saúl entonando cantos. Dicen que entonaban: Saúl mató a sus millares y David a sus miriadas. Cuando el ejército de Israel iba entrando a la ciudad, siempre iba al frente el rey, David, Jonatán y el resto de soldados. Pero cuando ellos iban entrando, dice, las mujeres de todas las ciudades cantaban que Saúl mató a millares. Es decir, Saúl mató a 1000 soldados. Dice, y David mató a miriadas. Es decir, 10,000. Ellos le cantaban en coro: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Ven esa diferencia? Así cantaban, porque así fue. Pero entonces, en este momento, Saúl se llena de envidia de David. Cuando escucha esas palabras, entonces a él ya lo dejan de menos y no le dan ese respeto, esa importancia siendo rey. Y dice que, ¿cómo le cantan a David? Que a él le cantan que él mató a millares y David a miriadas. Así le cantaban. Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Así le cantaban. Entonces él se pone celoso y se llena de envidia. Y dice, solamente le falta que él sea rey. Y como él aún no sabe que David ya es rey, que él fue ungido desde que él era un muchacho, entonces podemos ver allí
ya la elección de Dios, con quién permanece Dios y con quién ya no permanece. Saúl fue rey de Israel, que Dios lo puso como rey y estuvo con él cierto tiempo. Pero en ese entonces el Señor ya no estaba de su lado, sino del lado del nuevo rey, que era David. Por eso es que él ganaba y triplicaba esas alabanzas, todas esas batallas ganadas, porque Dios estaba con David, el nuevo rey de Israel que él había escogido. Y simplemente lo escogió por el corazón, él tenía un corazón puro, un corazón bueno. Entonces, dice, al día siguiente se apoderó un espíritu maligno que Dios había enviado a atormentar a Saúl. Y dice que a la par tenía 2 lanzas. Y cuando Jonathan y David entraron, Saúl estaba delirando y estaba como loco, porque él ya había notado que Dios estaba de parte de David. Entonces él dice que cuando empezó ese espíritu maligno a atacarlo, él deliraba y se ponía rabioso. Entonces dice que cuando David vio eso, él tocó el arpa, le tocó música para que se calmara, pero no se calmó. Sin embargo, Saúl agarró la lanza y se la lanzó a David y dice que él la esquivó. Entonces Saúl temía a David porque él sabía que el Señor estaba de parte de David. Por eso es que crecía esa envidia. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a hablar un poco sobre el matrimonio de David con la hija del rey. Dijo Saúl a David, voy a darte por mujer a mi hija mayor Merab. Basta que me seas valeroso y dirijas las batallas de Yahvé, dice. Esa fue una estrategia por el rey Saúl para poder deshacerse de David. Entonces él le iba a dar a su hija mayor, a su hija Merab, que era la mayor, se la iba a dar como esposa a David. Basta que me seas fiel y valeroso y luches las batallas de Yahvé, le dijo. Pero entonces respondió David a Saúl, ¿quién soy yo que significan mi vida y la de mi familia, de mi padre en Israel, para ser yerno del rey? David consideró eso un honor muy grande, siendo él apenas un joven que no tenía nada, no tenía riquezas, no tenía nada. Entonces, dice cuando llegó el tiempo de entregar a Merab, la hija de Saúl, dice que fue entregada a otro hombre, porque según cuando él envió a David a luchar, pues él pensó que allá iba a morir David, que él no iba a regresar. Entonces, él confiado que no iba a regresar, él entregó su hija a otro hombre, a otro soldado. Dice que se la entregó a Adriel de Mejola, otro soldado de él. Entonces, ya no se la entregó. Pero dice que se enteró que su hija Mical, la menor, estaba enamorada de David. Entonces él decidió entregarle a su hija menor como esposa. Pero aquí dice que él decidió que fuera su yerno. Pero también dice que él incitó a sus servidores para que ellos fueran donde David para hablarle bien, para que él aceptara ser yerno del rey. Entonces dice que él les contestó, ¿os parece sencillo ser yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y ruin. Cuando él dice pobre es porque él no tenía un dote para ofrecer por su esposa, por esa mujer. Pero sin embargo, el rey le dice, yo no quiero riquezas, no quiero un dote. Sin embargo, le dice, quiero 100 prepucios.
Entonces, eso siendo muy fácil para David, siendo un guerrero experimentado, con mucha valentía y siempre estando bajo la protección y las manos de Dios, él aceptó. Él fue, dice, se marchó con sus hombres y dice que mató a los filisteos. En esta parte, cuando le dice los prepucios son corazones. No es dinero, no es riqueza, son corazones. En este caso, el rey le pide 100 prepucios de sus enemigos, es decir, 100 corazones de sus enemigos, de los soldados que David mató. Él tenía que sacarle los corazones a esos soldados enemigos y llevárselos en la mano al rey. Ese era el dote que él pidió. 100 prepucios. Entonces dice, mató a los filisteos y no eran 100. Él pidió 100, pero David le llevó 200. 200 le llevó David. Entonces dice, los filisteos 200 hombres, 200 prepucios. Trajo David a sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser su yerno. Entonces, el rey Saúl se los agarró con una cara, una expresión fea, como quien dice, volviste. Yo no quería que volvieras. Con esa cara. Se los aceptó, dice, y se los entregó. Entonces dice que el rey Saúl siempre manifestaba hostilidad en contra de David porque le tenía envidia. Porque él quería hacerlo desaparecer porque Dios estaba con él. Él era bendecido y Saúl no. Entonces Saúl ya estaba siendo olvidado. Israel ya ponía en primera parte a David y no al rey. Entonces dice, cuando los jefes de los filisteos hacían incursiones, David obtenía más éxito que los demás militares. Pues se puede notar la diferencia, ¿no? Porque uno tenía fe y los demás no tenían fe. Con unos permanecía Dios y con otros sí. Entonces dice, obtenía más éxito que los demás militares de Saúl. Su nombre se hizo famoso. David se hizo famoso en todo Israel y en todas ciudades enemigas alrededores. El nombre de David era famoso porque era un gran valiente. Era un hombre justo, era valiente y tenía mucho temor de Dios. Entonces David le era fiel a Dios. Por eso es que él ganaba siempre las batallas. Él no tenía miedo porque él ponía su fe y su confianza en el Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor hizo famoso el nombre de David y siempre lo bendijo. Entonces, mis hermanos, aquí llegamos con la tercera parte de la vida, de la historia del rey David. No olviden que si nosotros queremos tener éxito, tenemos que poner siempre primero a Dios, confiar en Él y tener fe. Que esa fe vaya aumentando. Y así el Señor nos llenará de bendiciones y siempre permanecerá a nuestro lado, bendiciéndonos. Así que mis hermanos, que Diosito los bendiga, que los llene de muchas bendiciones, de mucha salud, y siempre tengamos fe, aún en las peores situaciones. Los invito a que compartan este video con sus amigos, sus familiares, con cada una de esas personas que necesitan llenarse de Dios, para que esa fe siga aumentando y no vaya decayendo. Comparte este video, mi hermano, para que el Señor también haga maravillas y obre en cada una de esas personas que lo vean. Muchas bendiciones.